Esta es Televisión Nacional de Chile. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you. Be mine tonight. Palabra de mujer. Muy buenas noches. Hoy tenemos con nosotros un grupo de invitadas espectaculares. Quienes nos acompañan son mujeres que han logrado destacar en ámbitos reservados tradicionalmente a los hombres en nuestro país. Un país que se reconoce como machista y para el cual, cuando las mujeres quieren sobresalir, tienen que superar una enorme cantidad de vallas. Ahora, aquí no nos interesa asumir una posición feminista, porque estoy segura que ello no representa la posición de ninguna de las mujeres que son nuestras invitadas de hoy, sino que simplemente constatar cuáles son los problemas que el machismo impone tanto a los hombres, a quienes llena de unas exigencias enormes, como a las mujeres, que las condenan de alguna manera a tener que demostrar una y otra vez todas sus capacidades y eficiencia para lograr desarrollarse y sobresalir. Sobre esto queremos hablar esta noche, pero también de muchos otros temas contingentes que preocupan a toda la sociedad chilena. Hablaremos de lo humano porque nos interesa que ustedes puedan conocer más en profundidad quiénes son nuestras entrevistadas de hoy, a quienes o con quienes tienen un contacto bastante directo y que las conocen mucho, tienen a veces ellas pocas oportunidades de demostrar todo lo lindas que también son por dentro. Y de lo divino, porque queremos hablar de santos, santas y de otros que ciertamente no lo son tanto. Quiero presentarles de inmediato a quienes nos acompañan esta noche aquí en Hablemos de Televisión. Tenemos a la actriz Delfina Guzmán, a la cientista política Liliana Mann, la periodista Carolina Rossetti y la animadora de televisión Pilar Cox. A todas ustedes, muy buenas noches y bienvenidas a este programa de conversación. Teníamos también, y le habíamos anunciado a usted, que tendríamos a una invitada internacional. Se trataba de la hija del cantante Julio Iglesias, Chabel Iglesias, pero quien, a través de sus representantes, nos ha hecho saber, explicación que le queremos dar a ustedes, por supuesto, que no podrá venir debido a que está enferma de gripe. Algo tan humano como eso. Y se ha quedado allá en Miami entonces. Y a otra mujer que quisiera saludar, como todos los lunes en este programa, es a la directora de nuestro programa, Oro Colodro. Oro, muy buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Y yo quiero invitarla a que esta noche nos tomemos las pantallas de Televisión Nacional, que aunque usted no lo crea, a veces se pone un poquito machista. Así, ¿ah? Bueno, mujeres que nos acompañan esta noche ciertamente han podido vivir esa experiencia. Así que, ¿qué tal si en el siguiente compacto mostramos a nuestro público algo más de cada una de ellas?
Necesito tu fuerza, cual raíz a la tierra. Necesito tus besos, como el fuego a la leña. Yo no soy como crees, tan segura y serena. Tengo un niño en el alma y un poeta en las La determinación favorece a la señorita Pilar Cox. No puedo ni siquiera contarles las caras que tenían aquí nuestras entrevistadas de esta noche cuando veían y se veían en distintas facetas de lo mucho que han hecho durante toda su vida profesional. Ahora, este compacto nos dejaba con la imagen de Pilar, a quien o con quien quisiera partir esta entrevista, porque ciertamente Pilar, tú has sido siempre reconocida como la animadora más bonita de la televisión chilena. No te puedo creer. Así es, y tú lo sabes muy bien. Entonces, yo quisiera que tú nos contaras si esto de ser tan bonita, pero a la vez una mujer inteligente y a la que le gusta participar, ¿te ha dificultado o no las cosas para actuar en algo que a ti te gusta tanto, como es la televisión? La pregunta es amplia, la información es ambigua, ¿no? Son opiniones que tú tienes, no son las opiniones que yo tengo con respecto a la persona y a la imagen. Es un tema bastante delicado para hacerlo en síntesis, el trabajo nuestro, que es eso que usted ve, que no es lo que está adentro ni lo que somos. Yo no creo que sea ni el cuerpo, ni el entorno, ni él el culpable de nada. Yo creo que la vida, y en todas las profesiones, en todas las áreas, está determinada por crecimiento. Uno camina, se cae, va al colegio, aprende, etcétera, ¿no? Y como en todas las cosas y como es la vida, obviamente que vamos a tener dificultades aquí y allá adentro en la casa también hay. Ahora, hace algún tiempo que tú no estás en las pantallas de televisión Y sabemos que has tenido un momento difícil, al menos en las entrevistas que tú has dado a la prensa. Se te ha visto como una mujer afectada por lo que ha pasado. Tú, en síntesis, ¿qué nos puedes contar de cómo ha sido este proceso tuyo fuera de las pantallas? Ese es mi secreto, no te lo contaré. ¿No lo vas a contar esta noche? No lo contaré. Y de todas formas, como siempre, no es lo que se dice. Ahora, si estábamos hablando del tema del machismo y cómo afecta eso a la sociedad chilena, ¿tú crees que el machismo a ti te ha afectado en tu desarrollo profesional? Es decir, yo creo que en gran parte soy machista. Yo creo en el hombre, me gusta la pareja, me gusta la sensación de protección. Y en ese ámbito, yo creo en la pareja como tal, macho, hembra. Nunca he pensado que el hombre es más o menos y nunca me he sentido menos o más. Me he sentido mal como ser, sí. Pero frente a ti, a él, de chica en el colegio, etcétera, ¿verdad? Pero no, yo no tengo ese problema, no creo eso. Perfecto. Bueno, a ver si más adelante en el programa nos hablas de ese secreto. Tengo 3 hijos, ya me casé. Y pienso igual, sí. Bueno, Delfina, yo miraba tu cara cuando te veías en tantas diferentes actuaciones que has realizado durante tu vida. Y voy a señalar algo. Delfina, cuando empezó a ser actriz, ella proviene de una familia tremendamente tradicional. Entonces, yo quisiera que nos cuentes tú si había incursionado en el ámbito público, como una mujer que se destacó desde muy temprano en lo que estaba haciendo como actriz. Fue difícil respecto a la familia, sobre todo que estamos hablando de un tiempo atrás donde las cosas eran más tradicionales todavía. Sí, sí. Fue difícil, fue muy difícil. Pero sabes tú, de repente cuando estaba hablando de la Pilar, y estaba mirando a todos ustedes, voy a saltar de tema porque eso lo hago muy a menudo, vuelvo a partir lado. Es un privilegio que tenemos nosotras, pero no quiere decir que somos locas, seamos locas.
Oye, fíjate que yo estuve hace muy poco tiempo en Viena y tomé una micro, porque en Viena también hay micro, y tomé una micro bien picantona, ¿sí? Y me subí con una amiga que habíamos ido a visitar Viena y fuimos a los bosques de Viena. Y el chofer, que era yugoslavo, que no entendía nada de nada, puso naturalmente el Danubio azul. Entonces entré por los bosques de Viena oyendo el Danubio azul. Y te juro que juré, llorando a mares, que no iba a usar nunca más pantalones, que no iba a entrar a un banco, ni a tener cuenta bancaria por nada del mundo, que no iba a manejar un auto más en mi vida y que lo único que quería era tener un montón de miriñaki y estar sentada y que me miraran y me adoraran por linda. O sea que yo quería trabajar de linda, ¿te das cuenta tú? A esta altura de mi vida. Bueno, todo esto es porque a lo mejor cuando yo empecé haciendo teatro no tenía nada de claro lo que fue después, lo difícil que fue, lo lindo que fue, lo apasionante que fue y lo triste que fue. Entonces no me supe explicar en mi familia también. Entonces imagínate una señorita que de repente está casada y que tiene 2 niños y que está destinada a un rol, de repente salta con que quiere ser actriz, entonces aterrea a todo el mundo. Y la que estaba más aterrada era yo, tú sabes, porque decía, ¿por qué se me ocurrió esto? Y se me ocurrió porque me dieron la mano y me dijeron que iba a ser actriz, me metí a la universidad y aquí estoy. Y era cierto. Ahora, Delfina, tú has trabajado permanentemente con muchos hombres, muchos actores, has tenido que representar diversos temas. Ahora vas a ser tú directora también de una obra de teatro que va a estrenar el Ictus próximamente. En definitiva, trabajar con hombres, ¿es fácil o es difícil? ¿Se resienten los hombres, por ejemplo, desde tu parecer, cuando se trabaja con mujeres inteligentes? Mira, yo no me siento inteligente en primer lugar, porque ya atroz sentirse inteligente. Mira, yo creo que a los hombres, oye, hay que regalonearlos, hay que hacerles siempre creer que lo que se les ocurrió a uno lo pensaron en ellos. Eso es básico, tú dices. Con mucha dificultad, me costó mucho porque uno quiere estar ahí y decir, a mí se me ocurrió. Después lo aprendí, hay que decir, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste esa idea fantástica que tuviste? Y es porque se le ocurrió a uno, porque no les gusta mucho que uno tenga la idea fantástica. Pero después se acostumbran y son un amor, son dije. O sea, no has sido víctima del machismo, como lo entendemos tradicionalmente. No, es que en el teatro eso no ocurre mucho, en realidad ocurre muy poco. Es al revés. Son ellos víctimas. Ganamos nosotros. Ahora, lo que es la mujer en el teatro, yo estoy trabajando con 6 mujeres ahora, es que tú no te puedes imaginar lo que es eso. ¿Ah, sí? Eso es fantástico. Es fantástico, sencillamente es algo increíble. Bueno, hasta ahí llego. Ahora, Liliana, yo te veía recién cantando en este video y veía como tú te mirabas a ti misma y te sonreías mucho. Has hecho tantas cosas en tu vida, has incursionado en distintas áreas, siempre te has destacado en lo que haces y te gusta tomar la iniciativa. Yo quisiera saber y hacerte como la misma pregunta, desde tu perspectiva. ¿Es fácil ser mujer y ser una persona creativa, con iniciativa, con empuje? No, ¿Que quiere es hacer fácil. cosas? ¿No? Yo quiero serte bien honrada, yo creo que no es fácil. Yo creo que si uno se mantiene en un rol relativamente conservador y tradicional, puede ser más aceptado y por ende más fácil. Si uno intenta quebrar esquemas, innovar, inclusive, digamos, no estar siempre encasillado en un rol profesional, sino como aquí, digamos, hacer algo que a uno le gusta, que es cantar en un momento dado, lo cual no, a mi manera de ver, no hace que tú seas poco seria en otras acciones de tu vida, en otros quehaceres, en la política. Y eso le pasa a muchas mujeres. Lo estoy mencionando en mi caso porque el video del compacto era muy simpático, pero yo creo que en este momento yo vengo de Estados Unidos y, por ejemplo, a nadie se le ocurre en Estados Unidos que alguien que después de las 5:30, ¿no es cierto?, va a tocar, qué sé yo, clarinete, o va a hacer algo, digamos, artístico y está en un cargo de subsecretario o en un cargo de gerente de una empresa, esa persona es poco seria o tiene un rasgo de frivolidad que es inaceptable para el cargo que ocupa. Yo creo que hay una especie de prejuicio acá, pero en términos generales
yo te diría que no es fácil ser mujer cuando uno se atreve a participar en el mundo de los hombres. ¿Y hay un secreto para poder luchar contra eso? Porque es una realidad. Bueno, Delfina dio uno, pero no necesariamente yo lo he seguido. No siempre me ha ido tan bien, entonces a lo mejor como a ella, porque estoy aprendiendo con la madurez a decir eso. Mira qué idea fantástica que se te ocurrió. Pero es colectiva la idea de que hay que hacerlo así. Pero yo creo que habría que combinar, o sea, qué idea fantástica que se nos ocurrió en un momento dado. Pero yo creo que, no sé, yo siento que hay un prejuicio además de que nosotros aportamos la intuición, la feminidad, aportamos todas esas cosas que se dicen siempre, las cosas cliché y los hombres aportan. Y eso tiene que ver mucho con la forma en que uno enfoca el poder o enfoca la ambición desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista técnico o artístico. Creo que es bien diferente la aproximación de la mujer. Una vez en uno de estos tantos seminarios se hablaba de por qué nosotros participábamos poco en política y por qué tenemos que participar en la forma de política o en la manera de hacer política que está hecha por los hombres, que no necesariamente es la que a nosotros nos gusta. O sea, de eso yo creo que es importante hablar en la política y en el trabajo y en la creación artística y en la animación, etc. Pero no es fácil entonces. No es fácil. Yo quiero conocer la experiencia de Carolina. Con Carolina como periodista nos hemos encontrado en un par de ocasiones, hemos podido intercambiar puntos de vista. Y ella me ha relatado, por ejemplo, la difícil experiencia que ha sido ser una periodista y una profesional que ingresa al mundo de la televisión. Y tener que combinar eso con ser una dueña de casa, atender a sus hijos, etc. Yo quisiera a través de esa dimensión que tú nos contaras qué pasa con una mujer cuando se empieza a destacar en lo que hace profesionalmente, en un país como Chile. Mira, yo creo que más que cuando una mujer se empieza a destacar, creo que le pasa a todas las mujeres que tienen que combinar el trabajo profesional y la casa. Y no solamente la casa, cuando digo son los niños, el marido, sino que otras actividades. Y creo que es muy difícil en este país, incluso cuando nosotros empezamos este programa, veníamos como desenchufadas, cada una de nosotros con problemas familiares. La Pilar con uno, la Liliana con otro, y efectivamente dejamos las guaguas acostados, los maridos acostados, esperamos, mirándonos. Ellos dirán, si te acuerdas, dirán ahora después. ¿Me viste? No. Entonces, yo creo que lo más difícil en este momento para las mujeres profesionales es combinar las dos cosas, trabajo y profesión, y sobre todo incorporar a los hombres a las tareas domésticas. Y yo creo que ellos están muy dispuestos a hacerlo, pero que nosotros tenemos que darle un empujoncito. Ahora, hay una cosa que yo quería retomar de Liliana que me interesa, que es el tema de las mujeres y la política. Yo creo que es cierto que las mujeres en Chile participan muy poco en política, pero no tanto, Cecilia, porque tenemos una manera distinta, sino porque efectivamente no se nos abren las puertas. Y no se nos abren las puertas en todas partes. En este país hay mujeres sensacionales. Yo siempre lo he dicho que deberían estar en el gobierno, que deberían estar en los medios de comunicación, que no están. Ahora, Carolina, ese es un tema que vamos a tocar muy específicamente en otra parte del programa, pero yo quisiera ir un poco más allá. ¿Tú crees que para la mujer chilena es difícil sobresalir en un mundo, en una sociedad que todavía se considera machista? ¿O tu perspectiva es diferente? Mira, es muy difícil hablar de la mujer chilena, pero yo creo que efectivamente para todas las mujeres es difícil destacarse. Ahora, mi objetivo como profesional no es destacarme, es hacer bien mi trabajo. No me interesa ser parte así de una especie de mundo, de estrellato, de la televisión. Yo soy periodista y creo que te lo dije antes que nada. Pero lo que sí siento es que hay muchas mujeres en Chile que no están donde estamos nosotros acá. Y que me gustaría que nosotros mismas, solidariamente, les abriéramos la puerta a esas mujeres para que también estén donde estamos hoy día nosotros. Ahora, tú viviste un tiempo largo en Francia. Sí. ¿La situación es equivalente en nuestro país a lo que pasa en Europa o allá la cosa ha cambiado mucho? No, nada que ver, porque mira, en Francia hubo un movimiento feminista muy fuerte en los años 70, que tuvo mucho éxito, que cuestionó mucho la sociedad, y que hoy día prácticamente ya no existe y que se diluyó en movimientos como el movimiento ecologista, en movimientos alternativos. ¿Por qué? Porque las mujeres plantearon el movimiento feminista tal vez hoy día de una manera, ya se dan cuenta, equivocada, que consistía en existir la igualdad y en pelearse con los hombres y no en tratar los verdaderos problemas de la mujer. Entonces, hoy día, por ejemplo, en Europa, el movimiento feminista ya no existe.
si tú quieres, el movimiento feminista es el movimiento ecologista. En cambio, en Chile, nuestros movimientos feministas son como ecos de lo que hubo en Europa. Pero en Europa fue salvaje. En la época que yo viví, era impresionante las peleas que daban las mujeres. Y se pelean para después llorar porque no lo tienen, entonces después se reconcilian. Es doble el trabajo. ¿Cómo? Claro, porque ¿por qué pelea la mujer con el hombre en esa época? En esa época el error fue haber peleado con el hombre, contra el hombre, porque en el fondo ellas no querían, pero cayeron en eso. ¿Buscando qué? Bueno, buscando sus derechos. Ahora es cierto que después de 25 años del boom feminista, todas nosotras hemos adquirido muchos derechos y hoy día se dice que la sociedad es machista porque se planteó el problema. O sea, algo aportaron, pero ellas se dan cuenta hoy día que es necesario construir un mundo mejor con los hombres. Compartido. Es Ahora, decir, sin ellos no existimos. No, queremos pelear con ellos, hay que unirlos. Ahora, lo que sí es cierto, que machismo o no machismo, en el mundo de hoy hay innumerables mujeres que se han logrado destacar y, por ponerlo de alguna manera, a ocupar altísimos cargos, los más altos cargos políticos en sus respectivos países. Ese compacto es el que le queremos mostrar a continuación. Explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Bueno, me había equivocado. No eran mujeres que habían ocupado tan solo el cargo de ser presidenta de la República de sus respectivos países. Eran mujeres en la cumbre, porque veíamos entre ellas, de las que alcanzo a recordar, por ejemplo, a nuestra Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Pero con este tema de mujeres en la cumbre, ya sea en cualquier ámbito, yo quisiera que Liliana nos aporte su reciente experiencia. Tú vienes llegando de Washington y has estado en una reunión muy destacada con la primera dama de la nación de ese país. Doña Hillary Rodham Clinton, porque ella quiere que le digan Rodham primero. Rodham primero. Bueno, es una mujer que ya ha dado que hablar, digamos, que se ha mostrado como una mujer muy activa, que hace muchas cosas, que tiene opiniones propias y que de repente ha causado incluso algunos disgustos en la prensa o malestar entre los propios norteamericanos. ¿Qué te pareció a ti ella? Mira, a mí me pareció ella una mujer sumamente activa en términos de una fuerza que ella tiene, una manera de ser muy natural, combinado con esa fuerza muy natural ella. Como tú dices bien, incluso en un país donde se supone que hay una igualdad en el acceso a oportunidades de la mujer, hay una reticencia a este assignment o destinación que le ha hecho el presidente específicamente para el sector salud, pero que ella se está metiendo en todas las otras cosas y de alguna manera, por su inquietud profesional, se está metiendo en áreas laborales, en áreas de reformas hacia la mujer, hacia las personas discriminadas, como era en este caso, era una cumbre de las personas con discapacidad, y eso es un tema que a ella le motiva extraordinariamente. Me pareció una mujer bastante segura de sí misma, pero sin perder femineidad. Sin perder tu feminidad. Es muy bonita, además, digamos, de cerca, muy suave, a pesar de una enorme firmeza. Ella llevaba, por ejemplo, como anécdota, 2 páginas escritas y no leyó nada. O sea, y creo que además su profesión de abogado le ayuda a tener una extraordinaria capacidad de expresión. Ahora, ¿tú crees
que ella va a ser aceptada por los norteamericanos en este rol tan activo, tan participativo, de tanta influencia sobre el presidente? Es que ahí yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es lo que ella se destaque como una colaboración de una presidenta comprometida más allá de las obras asistenciales o de las obras de caridad. Y en Estados Unidos se comenta que ella es, desde Helen Roosevelt, es la persona que tendría un rol propio. Y otra cosa es que, digamos, ella se privilegie en términos de que Bill Clinton no es una persona con la suficiente, digamos, capacidad de resolver los problemas, y entonces lo que ahora está tratando de suceder, de alguna manera, es que se crea ese ambiente, o sea, que las cosas que declara el presidente se lo van a preguntar a ella, cuál es su reacción. Entonces es una cosa complicada en términos, porque yo creo que ella tiene perfecto derecho a ser una persona que participe, no solo como la señora del presidente, sino como una profesional destacada, que es, y pero ya aporte no su experiencia o su contribución, ¿no es cierto?, a determinadas áreas, que en este caso el problema de la salud en Estados Unidos es un problema crítico social. Tan solo en Chile. ¿Ah? Bueno, a ver, Pilar, pero tú querías aportar algo aquí. Bueno, la situación que tú estás poniendo es en el caso de Estados Unidos, que es distinta sin duda a las anteriores, por la trascendencia y por la historia como la manejan ellos a nivel político, ¿verdad? Siempre es el matrimonio, siempre son conservadores, muy conservadores en imagen política, Estados Unidos, que es el país, digamos, más importante por este lado del continente, ¿no es verdad? Y luego nosotros también procedemos de la misma forma, es decir, nuestros presidentes tienen señora, ¿de acuerdo? Precisamente la intención es decir, abrimos, podemos, no, sí, tal, ¿no? Ellos son personas que se supone que van de escolta o de compañía, como tú lo quieras ver, porque la imagen es el hombre, la señora está atrás. Y luego ella es la que hace mucho, porque desde el momento que el marido decide ser o acepta ser candidato a la presidencia, la que está atrás es ella, y con todos los derechos, y a ellos dos debieran enfrentar, porque además hablamos de familia, hablamos de valores y de conceptos. Entonces, es decir, sería sumamente lógico que el gobierno, compuesto por un matrimonio y por una familia, sean el ejemplo de sí mismo. Y la mujer debe tener la misma responsabilidad que asume cuando el marido se presenta. ¿Sabes lo que pasa, Pilar? Que en general todas las primeras damas, que ahí había muchas... había muchas. ¿Entre ellas? No, yo iba de representante, la señora Leonor, con mucho, digamos, con mucho honor, valga la redundancia. No, pero en otras ocasiones que yo también he tenido la oportunidad de compartir, por ejemplo, todas hacen lo que tú dices, ya no son solo la escolta o la compañera, sino que tienen su propia labor. Susana Fujimori la tiene, la señora del presidente Calderón de Costa Rica la tiene, la señora Norma Calleja, que acaba de estar aquí, la tiene, o sea, todas, digamos. Ahora, yo creo que hay lo que produce reticencia en la señora Clinton es que ya no es solo la colaboradora en un área específica, que en este caso es la problemática por los más desvalidos, que cada vez está más profesionalizada, sino una actitud muy desafiante en términos de estar en el gabinete y hacerse cargo de declaraciones políticas. Y eso es lo que resiente incluso los norteamericanos, que ella opina sobre aspectos políticos permanentemente. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo también, entonces de acuerdo con pero tú me preguntaste si estás de acuerdo o no. Yo estoy relatándote un poco la experiencia. Pero de acuerdo con que ella opine, ¿o de acuerdo con que los norteamericanos se resientan por su opinión? De acuerdo con que ella opine. Yo creo que sí, ella tiene la capacidad. Y en el caso específico de la salud, y yo creo que van a haber otros temas, el presidente le ha hecho una destinación específica en cuanto a que ella se ocupe de eso. Ella tiene que opinar en su proyección técnica y en su proyección política. O sea, si no pueden ir separadas. Y una cosa, ¿por qué no se presentó como vicepresidenta ella? La otra vuelta. Mira, yo creo que en ese momento... ¿Qué es interesante habría que, es como mirar para atrás y preguntarse el problema de la oportunidad. Yo creo que en ese minuto ella estaba apoyando a su marido y quería llegar a lo mejor a tener una plataforma como la que hoy tiene. Eventualmente lo que tú decías es que después se pueda presentar. Estaba tanteando el terreno, ¿sabes? Pero eso es una especulación. Yo creo que ella realmente jugó un rol de gran apoyo, y lo que pasa es que es una mujer muy inquieta profesionalmente. Ese es el punto, eso es lo importante de destacar. Y en cuanto al destino de los Estados Unidos, es muy comprometido. Y al nuestro, volvamos a Chile mejor. Volvamos acá, que ella está muy lejos, está muy bien. Ahora, Carolina, tú querías aportar algo sobre este mismo creo tema. Que efectivamente Hillary Clinton no podría haberse presentado vicepresidenta, porque hay toda una estructura, hay un sistema político. Ella no era una militante que estaba postulando, o sea, era imposible.
Ahora, lo que sí es cierto es que Clinton anunció los colores cuando dijo, voten por uno y tendrán dos. Él dijo en el fondo, efectivamente ustedes van a tenerme a mí y a ella. Pero la verdad de las cosas es que la mayoría de los norteamericanos votaron por él. Por lo tanto es normal la reticencia, ella va a tener que ser muy delicada en asumir ciertas áreas, pero no en aparecer efectivamente la mujer que está haciendo la política, porque la gente votó por Clinton y no por ella, aunque sea genial. El voto fue para el presidente. Claro, perdón, Cecilia. Perdón, ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿La sala directora? Sí. ¿Sabe usted cuál es uno de los comentarios más machistas que yo he escuchado en el último tiempo? No, a ver, para que las mujeres, interesa. mire, escuche, que las mujeres cuando somos jefas somos peores que los hombres y que tratamos muy mal a las mujeres cuando les llamamos la atención. Ya, y usted me quiere llamar la atención por lo demás. Sí, le quiero llamar la atención porque tiene que dar el pase a comerciales ahora. Bueno, y después volvemos con más temas súper entretenidos. Mira con quién lo dijo. ¿Cuánto rato? Ha continuado aquí el tema de la mujer y la política, trayéndolo ya al ámbito nacional. Así que vamos a meternos de lleno inmediatamente con nuestras invitadas sobre este tema. A ver, Pilar, ¿quién me estaba pidiendo la palabra? No, ya elegimos. Ya elegimos presidenta acá. Acaba de hacer una encuesta sobre quién de nosotras quisiera ser presidente de la República. ¿Hay candidatos? No, pero tú también estás. ¿Hay candidatos? No, yo soy nada de candidato, jamás me interesaría eso. También está aquí. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Jamás. Creo que eso es un cargo de una responsabilidad enorme, que creo que no. Hay gente que sería mucho más capaz que yo siempre para hacerlo. Liliana, ¿tú serías presidente? Fíjate que yo no diría que no, porque yo pienso que es de una responsabilidad enorme, pero hay que tener vocación pública. Sí, ¿no es cierto? Sí, bueno, ¿por qué no te voy a contestar? Bueno, claro, ¿sí o no? Sí. ¿Tú, Carola? No. Mira, parece que va claro el camino. Entre periodistas no se da mucho esto de querer ser presidente de la en esos República. cargos. Delfina. Yo no sería presidenta, no ni por la responsabilidad, ni por ninguna de esas cosas, sino porque no hay nada que me aterre más que el poder político. A mí no es por eso. El poder político creo que, ¿qué es? Yo creo que uno termina haciendo nada, porque el poder una vez que tú lo tienes, todo el trabajo es mantenerlo. Entonces no es nada, no, te desarmas, te deshaces. Tengo pavor, te desperfilas, te desnaturalizas, te transformas en nada. Es atroz. Yo quisiera ponerles a Yo tampoco quiero hacer. Tampoco quiero Espérate, voy a lo ¿Por qué? siguiente. Porque no quiero, me muero, imagínate tú la responsabilidad de estar todo el día 24 años con... No, jamás. Prefiero pintar y pensar. Liliana, ganaste. Gracias. Entonces, unánime, ella. Y luego, espérate, el punto es, ¿cuántas mujeres, primero, verdad, querría ser presidente? Llame por teléfono. Bueno, pero yo creo que hay una cosa interesante que me interesaría plantearles, que es lo siguiente. Yo creo que más allá de las inquietudes de participación política de la mujer en Chile, yo creo que hay una realidad que es cierta. Ni los hombres, ni las mujeres en Chile, creo yo, que están preparados para querer votar por una mujer para presidente de la República. Yo quisiera saber si ustedes comparten esa apreciación y si la comparten, ¿a qué creen que se debe? Mira, yo creo que en realidad es verdad lo que tú dices, pero Carolina lo mencionaba hace un rato, o sea, aquí en general no ha habido oportunidades, cada vez las hay más, pero no ha habido oportunidades de unas carreras políticas, yo te diría sistemáticas. En general las personas que van de candidato a presidente de alguna manera han hecho de la vocación pública un quehacer, también hay excepciones que aparecen de repente, digamos. Entonces cuando tú no has tenido oportunidad de estar en distintos ámbitos del desarrollo, de hacer política desde el punto de vista, digamos, continuo, te diría yo, porque yo creo que la mujer, Cecilia, hace política todos los días. Hace política al decidir a dónde mandan los niños al colegio, hace política cuando, qué sé yo, cuando vas de compras, hace política al administrar el hogar, hace política cuando opina sobre lo que está sucediendo en el país. O sea, no es una cuestión de que tú hagas política cuando solamente estás en la política, pero yo creo que está preparado el país. Ahora, el problema es que hay pocos, nosotros veíamos ahí ¿cómo se llama? Un compacto. Compacto, donde siempre se buscan las mujeres más destacadas. Si tú tratas de hacer ese compacto con un hombre, dura muchísimo más. No solo aquí, dura muchísimo más. O sea, sería larguísimo
el contacto Ahora, de hombres destacados en distintos aspectos. la Carolina es una periodista política. Sí, yo yo quisiera sé. saber si tú La conozco. observas en el mediano plazo alguna mujer que pudiera llegar a ocupar este cargo de la presidencia de la República. No, en este momento en Chile no. No. No hay ninguna mujer. Perdón, no, pero estamos hablando en serio. No, estamos hablando- en serio. Ella también. Yo también hablo en Estamos serio, pero no para ahora, Perdón. digo, sí, no, pero me en mi preguntaban por la opinión, opción. totalmente personal, hoy Sí. día en la coyuntura política actual no se perfila ninguna mujer como precandidata en ningún partido. Esa es la realidad. Ahora, Y si la hubiera, ¿tú crees que el país votaría por ella? mira, lo que pasa es que las cosas tienen que darse para que la gente empiece a pensar las cosas. Lo que pasó con Violeta Chamorro, lamentablemente muchas mujeres que están en el poder, porque de 179 estados hay solamente 6 que tienen mujeres que son jefas de estado, jefas de gobierno. Muchas veces se da porque se murió el marido o por coyunturas totalmente que no tienen que ver con su propia carrera política. O sea, yo creo que las cosas se tienen que dar. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que la pregunta no es si una de nosotros o una mujer podría llegar a ser presidente de la República, sino que de qué manera las mujeres participan en política, ¿ya? Yo no le tengo miedo al poder político, para nada, no es una cosa de miedo, no es una cosa de sentirme o de sentirnos que las mujeres somos menos capaces. No, yo no dije capacidad. No, sí estoy de acuerdo, tú dijiste efectivamente Es que una opinión es una opinión personal que a ti te Ahora, ahora, a lo que podría Espérate, ser espérate, para ubicarme en lo que ustedes dos están coincidiendo de mujeres presidentas. ¿Cuántas mujeres en Latinoamérica han sido, Latinoamérica hablemos, o de Estados Unidos si tú quieres para abajo? ¿Estados Unidos ha tenido mujer presidente? No, nunca había una mujer presidente de Violeta Estados Chamorro en Unidos. Nicaragua, ¿no es No, verdad? sí. Ahora, Sí. elegida por Estados Unidos. Ella. Sí, no, fue elegida, sí, no. una, sí. Sí, no, Había no, no, otro por Estados presidente, luego viene, ¿no es cierto?, la participación de Estados Unidos en Centroamérica y vuelve Violeta Chamorro, ¿no es cierto?, que es viuda, al poder y es ella. ¿Quién más? Pilar, pero ¿sabes qué? Espérate, pero ¿quién más dentro de Es Latinoamérica? más, Lidia Gayler. Sí, Lidia Gayler. Hay fue- primeras ministras, la Sí. primera No, ministra hay de muy Jamaica, pocas, de Barbados. efectivamente, pero hay. O sea, Efectivamente hay muy pocas en este momento. Pero yo creo que el problema no es solamente aspirar a un cargo de presidente de la República, sino que cómo hacemos para que en este país las mujeres participen en política y que no sientan lo que decía Delfina y lo que decía Liliana, que la política, la forma de hacer política de los hombres es algo que te fija que te produce un cierto rechazo, que tú sientes que no hay una especie de empatía con la manera de hacer política de ellos. Y yo creo que la única manera es trabajar en conjunto. Ahora, se ha producido un hecho Yo creo reciente en que general quisiera... las mujeres, estamos hablando de todas las mujeres, o tratamos, como dice Carolina, es difícil hablar de la mujer chilena. Pero yo me pregunto qué le pasa a una trabajadora nuestra, a una obrera, a una técnica, a una profesional, a una ellas hay que médica. preguntarle. Exactamente, hay que preguntarle a ella. Y entonces esa manera de hacer política a la que yo me refería, no es, digamos, yo puedo discrepar en algunos sentidos, pero no en todo. Sin embargo, para ellas es difícil las reuniones que se hacen siempre después de las 6:30 de las 7 de la tarde. Claro, Es para mí difícil también, dejar a los niños a nivel botados. política. El problema que yo te planteo es lo siguiente. ¿Tú crees que existe en alguna parte del mundo el discurso político femenino, no digo feminista, sino que femenino? No. Porque no, pues ese No es el existe. problema. No existe, Delfina, tú porque, tienes toda la razón. Pero debería existir. bueno, yo pienso que sí, que tenemos que, Y luego tenemos todos que los discursos crearlo. son iguales. Pero Yo fíjate creo que que, debería fíjate que existir aparece un una mujer planteamiento. política, por ejemplo, como la señorita Thatcher, y se transforma en hombre, pues oye. Porque el discurso es de no. Se tiende a la Pero feminización del la poder verdad que es femenino. cierto, Sí. Tú sabes es que- de una dureza. ¿Qué pasa con una Hace mujer en frío la allá. Mira, tú sabes que no es que ella se convierta en hombre, es que los hombres la convierten en hombre. Fíjate que Ben Gurión decía de la Golda Meir, él decía, Golda Meir es el único hombre que hay en el gabinete. ¿Por qué? Porque cuando los hombres ven una mujer que piensa, que tiene idea, que trabaja, que se capacita, inmediatamente dicen, es como un hombre. No es cierto, es totalmente femenina. Es que hay otro problema de por medio, perdón. Yo quisiera plantearles un tema que tiene que ver con nuestro país también en relación a la política, y las he estado oyendo conversar de diversos aspectos en que se da la vida política de las mujeres en nuestra sociedad. Hay un tema que ha sido delicado, pero frente al cual yo a mujeres le quiero preguntar su opinión. El episodio en que se vio involucrada la diputada Evelyn Matei, por ejemplo, ha sido un episodio que ha dejado, yo diría que en la memoria colectiva, dos tipos de frases o de aproximaciones al tema. Uno, que se señala que ha desprestigiado la imagen de las mujeres en la política chilena, por ejemplo. Y el otro, que esto le ocurrió por el hecho de ser mujer.
porque si hubiera sido hombre, hubiera actuado de otra Hubiera sido manera. el cóndor rojo. Y yo quisiera saber qué opinan ustedes sobre ello. A ver, yo insistiría en la Carolina un poco que le ha Mira, yo tocado creo trabajar que con ese tema. decir que Evelyn Matei ha desprestigiado a las mujeres me parece totalmente absurdo, porque las mujeres, igual que los hombres, estamos preparadas para cometer errores. Yo me decía, no, la imagen de la mujer en política. Sí, efectivamente, no, se dice que, yo sé que no es lo que tú piensas, yo creo que tanto los hombres como las mujeres cometen errores, y tal vez el ejemplo de Evelyn Matei es interesante, porque ahí se vio que los hombres y las mujeres, ante determinadas situaciones de poder, reaccionan más o menos igual. Ella quería defenderse. No voy a opinar sobre el caso, pero ella sintió que esa era la manera de defenderse, porque es la manera como se defienden los hombres, ¿te fijas? O sea, hay una cosa que se parece. Pero hay un segundo prejuicio que ha saltado a la vista, que es decir, si hubiera sido hombre, ella no hubiera actuado igual. ¿Ustedes lo comparten? No, para Eso nada. no existe, eso Para es nada. falso, lo hubiera o lo hubiese. Ella es Evelyn Matei y ella es Para Liliana nada. Mann y somos todos O sea, realmente para lo nada. que somos nomás. No, Mira, yo creo que se dice eso porque como que se enfatiza el aspecto emocional, el hecho de que ella reaccionó de alguna manera inducida, mal aconsejada, que fue ingenua, y entonces se privilegia el aspecto emocional, afectivo. Y se lo descalifica de se lo alguna manera. descalifica. Entonces, el error es grave, eso está clarísimo, sin entrar en juicio, como dice Carolina, pero yo creo que lo que no se puede descalificar es que tú tengas una aproximación también con emoción a las cosas, porque eso también le sucede a Yo ellos. encuentro que es espantoso. Por eso te que digo, se sería descalifique. tremendo. Yo no estoy hablando del caso de Evelyn Matei, no Todo sé, el no mundo quiero se puede hablar sobre eso. equivocar y en lo No, afectivo no me también. interesa. Pero yo encuentro que es tremendo que se descalifique una actitud porque está condicionada emocionalmente. Es decir, ¿quién no está condicionado emocionalmente? Claro. Entonces, fíjate que nosotros, por eso que te digo que el discurso femenino en la política no ha aparecido todavía. ¿Quién no está? Es decir, basta leer a Humberto Maturana y te das cuenta que detrás de todo, de toda acción, hay una emoción detrás. Y de repente, fíjate, la emoción se descalifica como que tú no puedes pensar en la emoción. ¿Quién no piensa en la emoción? ¿Y quién no la siente? ¿Y Porque quién no hay no que piensa pensar en la emoción? hay que ¿Quién sentirla. es químicamente Y de puro? política, o sea, agarrándome lo tuyo, estamos hablando de un caso de una mujer joven, ¿no es cierto?, con una responsabilidad también nueva, porque la política en Chile es nueva, o sea, hace poco tiempo que estamos en este cuento, a mí me tocó otra historia, ¿verdad? Yo no conocí más que dos señores, y me acuerdo en los libros de historia todavía, Allende y Frei. A mí me tocó eso en el colegio, y luego, bueno, me toca esta otra etapa, ¿verdad?, ya de frentón, sin haber votado ni pensado nunca, en un contexto latinoamericano, no solo chileno. Laura Rodríguez también fue, ¿no es cierto?, nuestra, y ella Una gran murió luchadora. diciendo la vida. Entonces, ese es el ejemplo para mí, ¿verdad?, y para Evelyn Matei probablemente, y seguro que sí, ¿no es cierto?, donde una persona está luchando por la vida y está diciendo, al morirse, no estoy solamente a favor de que el divorcio, ¿no es cierto?, se compruebe, que los hijos ilegítimos no reconocidos vayan a través de una ley, ¿verdad?, que los obliguen a los hombres a reconocer, o que estaba a favor del divorcio. Ella habló de su preparación para el traspaso de forma, sintiendo la muerte y combatiendo con ella. Entonces, eso también es política nuestra. Eso también es una mujer joven de 35 años que tiene un hijo de 8. Fíjate que la Igual. verdad que, Entonces, eso también es un lindo ejemplo, Mira, la yo te voy a emoción, interrumpir a ti. ¿verdad? Sí, Pero qué feliz. No, que fíjate que la verdad es que me trajo de repente la Pilar, que te lo agradezco, la imagen de la Laura Rodríguez. Yo creo que ahí estaba naciendo un discurso en política femenina. Y está Y era un discurso que parecía de repente majadero, porque era justamente por la no discriminación, en todo sentido, o sea, hacia los jóvenes, hacia los... Y yo, La otra cosa que yo les quisiera cambiar de tema, eso sí, porque ya. estamos hablando de todo lo que es la mujer y cómo está participando activamente, pero vamos a tener en acción un compacto ahora de la noticia que ha sido este fin de semana. Chile tiene a su primera santa, un tema que obviamente compete a toda la sociedad chilena, pero tal vez en especial a las mujeres. Veamos. Todo Chile se viste de sol, mientras baja de los Andes tu sonrisa, inundando ciudades y campos con tu azul mensaje de paz y de amor, porque sabes amar y reír, apreciando lo sencillo de la vida. Ven y entréganos tu fuego
siervo santo, para que tu pueblo llegue a ser feliz. Teresita de los Andes, Carmelita del Consuelo, de la mano de María seguiremos tu camino que nos lleva hacia Jesús. Teresita de los Andes, Carmelita del Consuelo, danos toda tu alegría, muéstranos tu amor al Padre, a la sombra de la Teresa de los Andes, la primera santa chilena. ¿Qué piensan nuestras invitadas? ¿Cómo las ha impactado a ustedes la santificación de Santa Teresa de los Andes? A ver, la Delfina, que lo vi en una entrevista ahí el mismo sábado en nuestro canal. A ver. Mucho, sí. La encuentro que la... Qué locura lo que voy a decir, pero lo voy a decir. O sea, que yo encuentro que es igual a mí, Teresa de los Andes. Vamos a certificarte, Delfina. Yo te voy a decir por qué. Porque lo que más me impresiona en ella es con el amor que enfrentó su opción. Es decir, se entregó absolutamente a la opción que ella había escogido. Bueno, yo me entregué al teatro igual, con un amor infinito. Y eso es un cosa que tiene... Soy igual a Teresa de los Andes. Ahora, yo no voy a ser santa, naturalmente. Yo le rezo a ella para que me ayude porque soy parecida a ella. Así le digo. Pero además tú señalas que le debes muchos favores. Mucho. Sí. O sea, milagrosa completamente contigo. Claro. Sí, porque le rezo, pues, oye, le rezo porque me emociona esto, me emociona su adolescencia, porque es tan joven, fue tan joven, y eso es lindo, y yo admiro la adolescencia y la juventud, la encuentro maravillosa. Y el amor y la alegría con que... Porque optar es difícil, ¿allá? Muy difícil. Y a los 14, muy difícil. A los 14 todavía ahora, no claro. Pilar, tú eres la más joven aquí del grupo. ¿Tú consideras y ves en ella a un ejemplo para la juventud chilena? A ver, pero yo más joven, el mínimo. Sería interesante que siguiéramos en el tema de la Santa Teresita. Por eso. Sabemos, he reporteado el tema. Eres la más joven del grupo. Me parece fantástico. Pero yo no se inventé. Ahora, me gustaría saber si tú consideras que ella es un ejemplo para la juventud de nuestro país. Y para mí, y para ti, y para todos. A ver, ¿en qué ves ese ejemplo? Yo lo sentí, para mí el milagro fue ayer, digamos, un ser que nació en 1900, ¿verdad? Que tuvo 20 años de vida, que llevó la vida de cualquier persona o de hoy, ¿no es cierto? Donde además eligió el refugio y el aislamiento, que son las carmelitas. Una tía mía, hermana de mi papá, de 1900 y a principios también fue carmelita y se llamaba Juanita, ¿verdad? Y se murió joven por tifus y tuberculosis, que era, por cierto, la enfermedad que mataba a todo el mundo en esa época. Y ellas vivían descalzas, frío y hambre. Esa era la vocación. A los 10, 12 años, ¿de acuerdo? La energía de ella para mí, ¿verdad? Después de 80 años, que la ciencia comprueba que hubo un ser que... Yo la sentí ayer cuando de pronto empecé a escuchar campanas de iglesia, que ya me resultan desconocidas, y sentí, ¿sabes lo que sentí? Como una especie de resurrección, como un día de la Pascua de Resurrección. Sentí como que la gente andaba, sonaron las campanas muchas veces a las 8, a las 9, las misas, y estuvieron abiertas las iglesias durante todo el día, cosa que no ocurre normalmente. No sé por qué, pero es así. Entonces, para mí el milagro de ella, porque yo me uní ayer, fue su alma que nos unió a todos. Porque algo nos pasó. Aparte de todo lo que es la prensa y le dan, y uno dice, oh, no puedes pasar porque hay un alma. Y eso es evolución. Y en ese momento yo creo que ella se unió. O sea, yo creo que ella fue ayer. Es cierto, Cecilia, que yo no estaba acá. Y fíjate que era como una añoranza, como una nostalgia de estar acá. Para haber visto esto que la prensa. Pero yo también, por razones personales, he ido bastante donde Santa Teresita y creo absolutamente. ¿Ha sido milagrosa con tu caso personal? Que sabemos que ha enfrentado un dolor importante. Con mi hija, conmigo, con todo. Pero a mí lo que me maravilla, aparte de lo que dice Pilar, es esa capacidad de abstracción y de oración, que normalmente se supone que no es una calidad de la mujer. O sea, cuando dice la mujer no puede meditar tanto, es como más pragmática. Otros hacen
al revés el argumento, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que una mujer, como dice Pilar, de ese siglo, retirarse y plantearse en el silencio, cuando tú preguntabas qué proyecta eso para la juventud, yo creo que proyecta no ser santa, sino que proyecta la necesidad de mirarse a sí mismo, de estar en silencio y de tener fe. De tener fe en Dios y en la vida. Bueno, tú no puedes obligar a todo el mundo a tener fe, y la fe es un regalo. Pero a mí me impacta eso de ella. Bueno, Carolina, tú has tenido una opinión algo distinta. Totalmente distinta. Y al parecer también te sientes que ha sido mal interpretada en lo que has dicho. Hoy día fue muy mal interpretada, o sea, no mal interpretada. Aquí en el diario, ¿no? En un diario Malentendida. no dijeron lo importante que nosotros dijimos ayer, pero no es el caso de decirlo ahora. Los periodistas tienen libertad de decir lo que quieran. Así es. Y nosotros también. La verdad es que yo me siento en este momento con mis amigas, mujeres, totalmente distintas. A ver. Yo no me sentí para nada unida con nadie ayer, salvo con mi marido, mis hijos y mis colegas de trabajo. Eso es. La verdad es que a mí Santa Teresita no me ha impactado, y sería mentira decirlo. Mi mamá está sufriendo porque estoy diciendo esto en la televisión y me va a odiar. Pero la verdad es que para nada, y por varias razones. Primero, porque no creo que sea un modelo de santidad para la juventud. Yo estudié mucho los textos de Santa Teresita cuando tuvimos que entrevistar al padre que es el jefe de la fundación aquí en Santiago. Y todos sus textos se basan en el sufrimiento, en una cosa que tiene incluso para mí características de un misticismo cercano a lo que en ese momento se llamaba la histeria, que estaba recién apareciendo en los estudios psicológicos. O sea, todas las cartas de ella a los 15 años, a los 16 años, era toda una cosa de sufrimiento, de aislamiento. Y yo, que soy católica, siento que la santidad es hacia afuera. La oración puede ser importante, pero no veo por qué una persona va a ser santa porque está orando por los demás. Yo creo que aquí hay un invento histórico muy importante que responde a lo siguiente, Cecilia. Mira, la Iglesia cambió de política en la última década y necesitó mostrar al mundo que había que volver a un misticismo de la oración y alejarse de todo lo que era la Iglesia activa también incluso políticamente, porque en algunos casos a la Iglesia se le pasó la mano. Entonces esto es como para mostrar, esto es la santidad. La santidad es el aislamiento, es la oración. ¿Por qué no el Padre Hurtado? Yo me siento cerquísima al Padre Hurtado. Yo te oí ayer, lo señalabas. Y ese es mi santo. Ahora, lo que le pasa a la Iglesia con esta vuelta hacia adentro, hacia el Carmelo, hacia aislarse de la sociedad, le pasa a toda la sociedad. No solamente a la Iglesia como institución. Hay en este momento un proceso mundial de desencanto con las utopías que ha llevado a la gente a buscar refugio en lo seguro. ¿Qué es lo único seguro que tenemos en la vida? Yo, mis hijos y mi marido, mi cama, mi casa, la gente que yo amo. Esa es mi seguridad. Entonces, lo que le pasa a la Iglesia es muy parecido. Pero, ejemplo, la juventud. Yo, a una hija mía, tengo puros hijos hombres. No quiero que se aísle, quiero que salga al mundo, que sea Pero feliz. eso es lo que tú quieres, Sí, y lo fantástico, ya sabes que te estoy escuchando súper, estoy muy de acuerdo en las formas y en los esquemas, ¿verdad? Yo creo que en 1900 o en el 1700 o 2500 años antes de Cristo, cuando Abraham, ¿no es cierto?, y Sara, en la historia aceptada por la Iglesia, como el Antiguo Testamento, les pasa lo que les pasó. ¿Son verdad o no son? No importa, para mí. La forma es una forma. En el nombre de Dios se ama y en el nombre de Dios se conquista. Cristo fue crucificado. Cristo sufrió, con la diferencia de Juanita, acá para ponerlos como paralelos, de que él sabía y siempre supo cuál era su destino, ella no. Entonces, Cristo, si tú lo analizas, nació como hijo de Dios, era una persona que tenía poderes, que los ocupó no sé en qué parte de su vida, me imagino que no habrá sido mucho tiempo, no lo veo de chico haciendo pan y piedra, digamos, ¿verdad? O sea, en forma gráfica, no quiero ser respetuosa por si acaso, sino que es un paralelo un poco por todo lo que dices. ¿Puedo interrumpirte? No. Entonces, pero tal vez sería interesante, yo te quiero hacer un aporte, Pilar. No, por eso te digo, por el hecho, es que es súper interesante el fenómeno que pasa y no estoy de acuerdo con que se rechace la imagen de que sea un ejemplo de juventud. Es un ejemplo para todos. Lo que sufrió 80 años después lo habrá gozado, pues yo creo que lo está pasando bien ella, ¿no? Bueno, las siguientes opiniones aquí son para Carolina Rossetti y la Delfina y la Liliana, que los he visto todas, pero comentarios cortitos que vamos a ir a otro tema también muy interesante respecto a la mujer. Quiero que hable la Delfina porque yo he hablado mucho. Después voy a decir una cosa cortita. Yo he hablado mucho, habla Delfina. No, fíjate que
Fíjate que yo pensaba que qué distintas somos todas nosotros, qué rico eso, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Porque yo no miré el fenómeno, dentro de tu esquema y como tú lo analizas me parece muy bien estructurado y te lo respeto y lo encuentro fantástico. Tú sabes que yo me inventé la Santa Teresita, de ahora me estoy dando cuenta, me la inventé porque yo necesitaba inventarme, ¿verdad? Yo necesitaba realmente inventar una persona con una fuerza de convicción cuando en un mundo donde nadie se convence de nada, donde la desconfianza es la madre de todo, ¿no? Me inventé una persona que amaba lo que estaba haciendo, porque nadie ama lo que está haciendo, porque la gente lo único que hace es quejumbrarse y quejarse todo el día y que todo es malo. Y eso fue lo que me inventé yo, me inventé el personaje, claro, es mi profesión. Entonces miré todo alrededor, a través de otras cosas, pero no dejo de encontrarte razón en lo que tú dices, ¿te fijas? Y yo no me puedo, no le tengo que pedir permiso a mi mamá de nada porque mi mamá murió. Y tenía la misma edad de la Teresita de los Andes. Entonces también es otra onda por ahí. Otra beta. Entonces, como yo adoro la emoción, como creo que lo único real es la emoción, como lo único que le sirve al mundo es la emoción, bueno, ella me devolvió una emoción y se lo agradezco de todo. Cada vez que hace un milagro, me devuelve la emoción. Y eso se lo agradezco con todo el alma. Yo bien cortito te Mirá quiero qué decir horror, que ¿no? a mí me pasa lo mismo que a la Delfina. O sea, tal como dije hace rato, la fe es un don, o sea, no es una cuestión que uno pueda al resto obligar, pero si te produce esa emoción, si de verdad tú sientes ese llamado o ese estar acunada por ella, bueno, para mí es importante. Ahora, una sola cosita en relación a la de Carolina. Yo creo que no pretende la Iglesia, digamos, que la imagen sea el aislamiento, que el ejemplo sea el aislamiento, pero yo creo que la capacidad de sufrir y ofrecérselo a Dios, para quienes somos creyentes, es algo que a nosotros y a la juventud en general le cuesta mucho aceptar. Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años y un amigo mío me dijo, mientras tú no sufras, no vas a crecer. Y yo pensaba, pero este tipo está absolutamente loco, porque además es masoquista, porque tengo que sufrir para que sea capaz de crecer. Y yo creo que eso es cierto, y eso puede ser parte del mensaje. Ahora, yo igual que Carolina, que tengo hijos, hombres y mujeres, no quisiera que ellos necesariamente estén enclaustrados si no lo eligen. Pero creo que hay un mensaje en cuanto al silencio, en cuanto a la oración y en cuanto a que hay que aceptar el sufrimiento como parte de la vida, digamos, y como una oferta. A ver, yo quisiéramos redondear el tema y le tocaba la palabra a Carolina. Y yo quiero hacerlo porque además tenemos que irnos después a otro interesante compacto que nos va a dar tema para otro momento de conversación. Yo creo mucho en el sufrimiento, como decía Liliana. La verdad es que yo no necesitaba a Santa Teresita para sufrir. He sufrido y valoro mi sufrimiento y le saco mucho provecho, porque creo que sirve. Hay otro tema que tal vez quiero plantear finalmente para terminar, es que todo Chile no es católico. Yo dije ayer en la televisión, yo soy católica, yo soy creyente, tengo San Antonio que me encuentra las tijeras y me encuentra muchas cosas. No tengo a Santa Teresita. San Antonio no me ha encontrado marido. No tengo hace mucho tiempo mi marido. Pero la verdad es que encuentro que hemos exagerado la nota como ciudadanos con respecto a otras religiones y a los no creyentes. Y creo que una de las cosas respetuosas es que haya una santa, pero que no le pongamos la santa a todo Chile, porque todo Chile no es católico. Bueno, yo lo único que quisiera acotar, terminar el tema como señalando que hay mucho que hablar de lo que va a pasar con nuestro país, con Santa Teresa de Jesús de los Andes. Ese es el nombre que le ha puesto el Vaticano. Pero estábamos hablando del sufrimiento, con que muchas de nuestras entrevistadas veían la vida de Santa Teresa. Hay en nuestro país otras realidades de sufrimiento que afectan a millares de mujeres. Se las queremos presentar en el siguiente compacto.
parece a usted? Aquí estábamos todas muy conmovidas, pero estas no son películas, son muchas veces escenas de la vida real que se repiten incansablemente en nuestro país, porque la violencia doméstica, que afecta principalmente a las mujeres, afecta también, o se produce también, en todos los niveles económicos y culturales de nuestro país. Ese es el tema que queremos tener aquí ahora con nuestras invitadas. Los spots que estábamos viendo forman parte de una campaña que pronto va a lanzar el Servicio Nacional de la Mujer por la televisión para prevenir precisamente que esto no siga ocurriendo en nuestro país. Delfina, usted es una mujer de mucha experiencia. Yo la veo con una cara consternada por lo que estamos mirando. Y quisiera que nos diera su opinión, que nos dieras tu opinión. 4 de cada hogares en Chile, de cada 4 hogares, 1 ocurre esto. Violencia física. Y de cada 3 hogares, 1, violencia psicológica. Ese es el panorama. Esto me lo ha dicho una psicóloga que ha hecho un trabajo muy interesante, Soledad Larraín, con la que estuvimos hablando por miles de razones sobre la violencia, porque a mí me desarma, tú sabes, esta cuestión me deja totalmente deshecha, y sobre todo cuando veo cómo nosotros, la cultura en la que estamos insertos, propicia esto, lo auspicia, lo patrocina y lo paga. A ver, ¿de qué manera lo ves tú? Bueno, por la televisión. Y perdónenme que estoy en un canal, pero es que realmente es esto, ¿de a dónde se...? Si tú prendes la televisión y lo único que ves es violencia. Es violencia todo el tiempo. Y armas, y puñetes, y empujones, y odio. Pero no necesariamente entre las familias se ve eso en la televisión. Bueno, pero tú te das cuenta que uno es decir, los maestros están ahí, están todo el tiempo. Yo encuentro que es un horror, un horror. Y delante, cuando estábamos conversando, cuando estaba con la Cecilia, mi sobrina, esas cosas, sí, conversamos mucho las dos. Cuando empezamos a conversar sobre el problema de la violencia, fíjate, yo dije, si a mí un hombre me pega, yo lo mato a patadas. Lo que es atroz. Lo que es atroz que yo había pensado así. Vuelta, claro, porque la violencia de vuelta. Porque me puse hombre yo. Pues, cuando yo lo que le tendría que decir, no hagas eso nomás, no me pegues porque me vas a dañar y eso no puede ser. Pero Delfina, no es que tú te hayas puesto hombre, la violencia está también en las mujeres. La violencia está en las mujeres y lo que es súper grave en Chile es que las mujeres no denuncian, Cecilia. O sea, hay un muy bajo porcentaje de mujeres que se atreven a denunciar. ¿Por qué? Porque existe una relación afectiva con la persona que les pega. Entonces hay una relación muchas veces que es sadomasoquista, que hay temor, y ahí viene un tema que es muy de mujer, que la mujer se siente disminuida, no se siente segura de sí misma, ni profesionalmente, ni socialmente. Entonces acepta esta vejación y no denuncia. Y yo creo lo importante es que las mujeres golpeadas en Chile sepan que hoy día se puede denunciar, que hay toda una legislación que Liliana conoce muy bien, que está protegiendo de ahora en adelante a la mujer. Pero hay otra violencia que es brutal, y que es la que tú decías, que es la psicológica, en la cual de alguna manera todos nosotros participamos. Porque es cierto que lo que es preocupante y lo que hay que atacar en este momento son las mujeres que son golpeadas, que son insultadas. Pero nosotros como mujeres y como seres humanos tenemos mucha responsabilidad por las pesadeces que nos decimos. Mira, a mí me pasa... y está mi marido por ahí mirando. A mí me pasa por lo menos 2 o 3 veces a la semana de ser una antipática. No solamente en la televisión, que dice que soy pesada. Muchas veces me pasa llegar a mi casa neurótica, de decir cosas que no debería decir. Y siento que todos nosotros caemos muchas veces en una violencia, porque hay un sistema, como decía, que crea todas estas relaciones de rivalidad, de consumismo. Entonces, yo creo que para que se termine la violencia, todos tenemos que cooperar con más fraternidad. Eso es muy cierto lo que dice la Carlita, porque fíjate que este estudio que hizo CERNAM llega a esas conclusiones que en realidad, te digo, son muy afinadas, pero a lo mejor la realidad es más dramática aún, por lo mismo que tú mencionabas, porque al no haber denuncias, hay mucha gente que oculta, esto fue basado en algunas Perdón, Liliana, te interrumpo, nada más que me haces una pregunta porque no la sé. Si una mujer denuncia al marido porque le pegó, ¿qué protección tiene? Porque llega a la casa, el tipo sabe, y la segunda chanca. Con lesiones que sean consideradas legalmente hoy no existe la configuración o la tipificación del delito de violencia
intrafamiliar o conyugal. Pero no está existe. en la Cámara. Está en la Cámara, pero hoy estoy contestándole ¿Cuánto tiempo que está en la Cámara? Desde el año 91. Qué vergüenza. Van a ser 2 años. Eso es lo grave. Está, eso es lo más se supone grave. dentro de las leyes que va a ver, tener a mí me alguna... pegaron, ahora Bueno, yo- pero déjame decirte a lo que quería llevar una cosita. Que yo creo que Carolina tiene mucha razón también cuando habla de que este es un proceso, no solo de la sociedad, sino un proceso de la familia. Cuando de alguna manera la familia ha internalizado algunos valores como autoritarismo, como falta de respeto, como una competitividad excesiva, ahí tú estás reproduciendo un sistema social insano de alguna manera. Y al repetir un sistema social insano es más difícil sacar, digamos, esto de que dice es mi marido y por eso me pega. Y hay una relación afectiva. O va el carabinero, perdona, pero yo creo que también los carabineros tienen que cooperar. Y al no haber lesiones graves, bueno, dicen ir a revisarlas, mejor que iba a ir tanto a la O si comisaría. no, la multa porque, son, por lesión leve, son 2.500 a Exacto. 5.000 ¿Cuál es pesos. la única, imagínate. el único cobro que se le hace, o pena que se le Los impone a la moretones persona, del Fina son cuando una lesiones persona es leves. moreteada completamente, pero no que le queda pisen la inhabilitada. costilla, eso es lesión leve. 500 pesos el marido. ¿A quién? A la mujer, po. No, una multa es una multa judicial. Claro. Pero primero hay que comprobarlo. la placarilla. Ah, pero no, pero primero hay que comprobarlo. Ese es el problema No, pero de la ley. además lo importante es que los tribunales de familia pero, existan, que haya toda una... ¿Sabes lo que pasa? Tú estás en el tema y si el tema se toca y es real, sabemos. La parte psíquica, emocional, ¿verdad? Bueno, ayer tuvimos un día de amor, ¿no es cierto? Y el problema de amor es el problema de la vida. Lo real es lo importante. Por eso yo quiero interrumpir, porque de pronto es el momento para decirnos lo que tú sabes, las leyes. A mí me golpea mi marido, me escondo, por supuesto, tengo que salir arrancando antes que me dé otro para ir a los carabineros. Ya llego, digo, mi nombre, carnet, no lo traje, no sirve, constancia se llama, me consta, además, ¿verdad? Claro, tú tienes que ir a carabinero y dejar constancia, primero de que fue así, tu golpe aquí, y de ahí el Tiene que juicio... revisar los médicos, Pero no, todavía no llegué, espérate. Ah, ya. El juicio sigue, si es popular, digamos, el sistema fiscalizado que es el de las leyes a través del sistema judicial maravilloso, por un moretón, o sea, después te vas a tu casa con un papelito blanco. Entre tanto, sigue el proceso y en los médicos, allá en aquel lugar, dicen, oh, sí, tiene una lesión grave. Con eso tú sigues un juicio. Tienes que tener un abogado porque ¿cuál es el objetivo? Zafar del marido, porque no hay otra. ¿Tú crees que con un por lo abogado... menos irte de ahí donde están Claro, o sea, ahí la agrediendo, o sea, y relación después repensar. está absolutamente destruida y lo primero que yo le aconsejaría a cualquiera antes de huya y luego vea, porque el sistema legal, olvídate, la mata si es Fíjate así. que yo no le aconsejaría a las mujeres que huyan. Las que son golpeadas La y las mujer- que tienen que ir a denunciar, ¿Sabes por qué no? Yo creo que lo que hay que aconsejar a las mujeres es que denuncien, Pilar. ese es el Espérate. problema, pero ¿qué hacen con eso? Eso es lo que... ese es Que el- denuncien, va a haber una ley que está en el Parlamento, que está a punto de ser aprobada, que va a ser muy importante, y que no se vayan de su casa, si es que tiene que irse el agresor. Bueno, y entre tanto te golpean. Ahora, yo les quiero dar vuelta al tema también en este sentido. Perdona, Carola. Yo le quisiera dar vuelta Perdona. el tema también en este Perdona. sentido. Yo me Es imagino grave. que ningún hombre en su sano juicio que se da cuenta que llega a golpear a su mujer o a agredirla psicológicamente, como se dice, en una magnitud tal que la deja mal, se siente una buena persona si logra reflexionar sobre ello. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a los hombres que tienen esta necesidad de agredir a las mujeres? ¿Será que este cambio de roles, en que la mujer, por ejemplo, ha tenido cada vez un papel más activo, que lo pone un poco en tela de juicio a él porque muestra sus capacidades? Porque la mujer a lo mejor tiene más capacidad o tiene menos tiempo para darle afecto, darle cariño, reafirmarlo en cosas que él necesita. ¿En qué medida también este cambio de roles que ha experimentado la mujer en nuestra sociedad creen ustedes que influye en que un hombre puede llegar a convertirse en un ser claramente no humano, Ahora, como para golpear a la persona que ama? Lo que pasa, Cecilia, es que la violencia intrafamiliar doméstica se estudia desde hace poco, pero existe hace muchos tiempo. años. Y no era un tema del cual se hablaba, porque el tema de la mujer tampoco se hablaba antes. O sea, junto con el tema de la mujer aparece el tema de la violencia que existe hace mucho tiempo antes. Tal vez ahora yo creo que los hombres no lo han pasado tan bien, porque el feminismo lamentablemente ha provocado una incomunicación, sobre todo cuando ha sido tomado sin que el hombre participe de un proceso que tiene que ir en conjunto. Exactamente. Lo que hay que preguntarse es cuáles son las causas de la violencia. A eso iba yo en el Y que punto. son tanto las causas de los hombres, de la estructura familiar y de la estructura social, del estrés en que vivimos, ¿ya? Que es espantoso.
¿ya? Y sobre todo, tú sabes que muchas de las mujeres golpeadas, es cierto que se da en niveles, en todos los niveles sociales, pero sobre todo mujeres que no han logrado tener un nivel importante de educación. Por eso es que es fundamental la integración de la mujer a la educación y al trabajo, porque va a tener más fuerza para defenderse de un hombre, ¿ya? Y va a saber ir y denunciar. Y decirle, mire señor, usted hace su marido y se va. Chao pescado. Y al revés, de todas maneras valdría la pena tomar lo que decía Pilar, en cuanto a que aquí está planteada la legislación y está planteado también en algunos programas pilotos, dos cosas. Uno, que el problema hay que tratarlo no solo con la mujer agredida, sino que hay que tratarlo con la familia. Con la familia. Porque no si no, el círculo vicioso se repite. Y dos, que eventualmente mientras se solucione, mientras se hace esa terapia familiar, la mujer tenga albergues donde poder estar en un momento dado. Eso sucede en Puerto Rico, eso sucede en República Dominicana, o sea, en países que nosotros consideramos en vía de desarrollo o que miramos un poquito en menos, se están dando, ¿no es cierto?, bastantes avances en temas, como dice la Biblia, que no son los habituales. Estas son las nuevas problemáticas sociales, esta es la verdad. Los niños de ella en la calle, la prostitución infantil, el problema de la drogadicción, el problema de la violencia intrafamiliar, esos son los problemas que suceden hoy, digamos, en términos de... Ahora, lo que es interesante, complementando lo que tú señalas, es que en Estados Unidos y en los países europeos también la mujer es golpeada. También. Tienen donde recurrir y tienen ya un apoyo conseguido después de mucho rato. No sé en qué está la Pilar, pero yo... Sí, tenemos otro tema. Perdón, Cecilia. Perdón, Cecilia, pero no, a ver, directora. No crea que esto es una agresión, ¿ah? No, por no, ningún motivo, ¿segura? pero tengo que pedirle algo. ¿Qué cree usted? A ver, ¿comerciales o compactos? Comerciales, Cecilia. Perfecto, vamos para allá. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema de la violencia en el hogar porque a lo mejor también a ustedes o en su casa se les ha producido un ambiente un poco agresivo con un tema tan violento, porque lo que aquí en el estudio hemos tenido que controlar a nuestras entrevistadas que estaban tal vez metiéndose en temas muy profundos y muy complejos. Pero lo que sí quisiéramos decir antes de despedir el tema es que esperamos que a través de haber tratado este tema en televisión ampliamente, mostrando lo que es la realidad que ocurre en nuestro país, tal vez le demos un empujoncito a los diputados, a los senadores, para que aprueben estos proyectos de ley que tanto favorecerían a las mujeres y a las familias chilenas. Y nos vamos a ir de inmediato a otro tema, para lo cual queremos mostrarle el siguiente compacto. Okay. Go get him. Oh, thanks for the loan.
right. Well, I'm glad somebody had a good day. Bueno, a través de este video lo que nosotros le hemos querido mostrar es una realidad que aquí está mostrada en el cine, ¿no? Con una comedia, de repente con cosas muy divertidas, pero que es una realidad en nuestro país. 600.000 mujeres, más de 600.000, son jefas de hogar. Una realidad también difícil muchas veces de enfrentar, pero para lo cual existe el ingenio de la mujer chilena para saber arreglarse las situaciones tan difíciles como esta. De nuestras entrevistadas de hoy, muchas de ellas han sido por largos periodos de tiempo también jefas de hogar. Y ya nos estaba diciendo recién usted. Tú, ¿Yo? me ha dado porque yo generalmente trato de usted. No, porque en mi tarea habitual yo trato de usted, pero aquí estamos hablando entre mujeres y me parece que corresponde que no es tu tiempo. Sí, yo he sido por lo menos 7 años jefa de hogar. Yo creo que muchas somos jefas de hogar, pero aquí el concepto que tú decías se refiere básicamente a la jefa de hogar sola, o sea, sin pareja, sin cónyuge. Yo también estuve en esa situación, que ahí es muy anecdótica cuando ella al final pregunta, pero que alguien haya tenido un buen día. Un buen día. Ah, claro. porque uno tiene que combinar el trabajo, el correr, el estar bien, el llegar y estar bien también, para los niños, para el resto de la familia. Ser el rol de proveedor que normalmente se le adjudica al varón. Pero esa es una realidad, Cecilia, que yo creo que no es a lo que se refiere en general el problema acá, que es muy serio. Muy serio, evidentemente. El problema de las mujeres solas jefas de hogar afecta a 1 de cada 5 hogares, mínimo, y de eso el 40% está en pobreza. Entonces, ahí vuelve el problema de las condiciones, porque no es lo mismo, te fijas, cuando tú tienes herramientas para desenvolverte de alguna manera, porque bueno, te va a quedar siempre el problema afectivo, la soledad cuando entras a ese departamento, o el no tener con quién llorar, en fin, una serie de cosas que hay que decirlas porque son verdad, o sea, es dura esa. Pero cuando además, te fijas, no tienes con quién dejar tus hijos, lo dejas con la vecina o con alguien, cuando no se cumplen las leyes en el país, y las fábricas que tienen más de 20 obreras no tienen jardines infantiles, cuando en el trabajo temporero, porque esas mujeres básicamente están en el trabajo informal, o son empleadas domésticas, asesoras del hogar, digamos las cosas como son, o sea, y no tienen ningún apoyo para realmente, digamos, estar tranquilas por último en su trabajo para llevar el sustento a su casa. Es decir, ¿para qué hablar de las posibilidades de recreación o de cultura o de algo que les levante el ánimo? Cuando... Escasísimo, porque entonces, también de acuerdo a los estudios, esa mujer que es jefa de hogar mayoritariamente en el país gana 36.000 pesos. Exacto, lo que se ha hecho se ha hecho bastante, pero todavía falta mucho. Yo creo que para no ponerlo, porque estamos un poquito como negros en todo sí, es ver, por ejemplo, la maravilla que ha significado los cursos que se han hecho en profesiones no convencionales. Hay mujeres gafíteres, se dicen en plural, hay mujeres carpinteras, hay mujeres... Ah, o sea, ¿tú necesitas? Sí, bueno, llama a una mujer, pues, pero, o sea, de todas maneras. No conozco. Y entonces ha habido una aceptación de ese tipo de cosas, porque es una manera, ¿ves?, de insertarse laboralmente con autoestima y con algo que está destinado a los apoyos que ha habido crediticios. Las mujeres son lo más buenas pagadoras que hay. Todos los apoyos... Somos. Tienes razón. Pero a veces se supone que la persona de escasos ingresos no lo es, porque no puede demostrar un aval, una garantía, y no es verdad. Están respondiendo con una extraordinaria puntualidad. Entonces, esa cuestión, somos la administradora de economía de adentro. Siempre ha sido la mujer. Pero de la economía del emporio, porque nosotros no nos sobregiramos. Pero ahora, hemos tocado la parte como difícil de este tema, sí, pero también podríamos ir a la parte un poco más anecdótica. Y yo quiero darle la palabra a Encina, ya que, claro, porque ya que tú has denunciado que tú eres mi tía, podré incurrir en algunas cosas que a lo mejor no me permitiría, infidencias que no me permitiría de otra manera. Pero ciertamente tu vida, que ha estado plagado de humor, yo quiero decir eso porque el recuerdo mío siempre, desde muy niña, en tus apariciones en la casa, era de pasarlo muy bien con esta tía encantadora, que siempre veía la vida sonriente, aunque lo estuviera pasando pésimo. Así que ese valor yo lo quiero rescatar de ella. Pero también a ti te ha tocado mantener a tu casa muchas veces, en un trabajo bastante inestable económicamente como es el teatro. Así es. ¿Y cómo ha sido, pues? ¿Cómo te la has ingeniado? Mira, ¿cómo? Tú sabes que yo no quiero pelearme más con mi ex marido, al cual los adoro. Sigue peleando. Me consta
que tienes muy buena relación con ellos. Realmente que tengo estupenda relación, los quiero muchísimo y de todas maneras. Pero me toca pelarlos acá. Los quiero, no es el detalle. Los quiero. Bueno, pero todavía no nos cuentas la historia, ¿verdad? Verídica. Mira, yo la verdad de las cosas, oye, que no me quedó lo que tú dices. A mí, yo tuve que ser jefa de hogar. Y siendo actriz te das cuenta que es la locura total, pues, ¿no? Porque es un trabajo, es cesantía permanente. Tú eres cesante por antonomasia cuando eres actor. Tú nunca sabes cuándo te van a tomar, si el director te va a gustar tu cara. ¿Cuánto vas a ganar? Ahí está la cosa. Bueno, yo no me quedo otra, oye, que alegara, pero yo alegaba, yo tengo 4 hijos muy inteligentes y con mucho sentido del humor, sobre todo con mucho sentido del humor. Entonces estaba dividida la semana en 2. La primera parte de la semana le tocaba a los del primer matrimonio, que tu papá es así, que es un tal por cual, que hasta cuándo, pero a ver nomás, no lo saluden en la calle si lo ven, no lo miren. Ya, pasaron, ya, el miércoles se tranquilizaban porque venía al otro. Entonces, que tu papá vas a ver nomás y mira con la que anda. Bueno, mira, la verdad que tengo la sensación de que los niños no quedaron traumados. No, me queda claro, parece que no. No, para nada. No, por eso me queda claro que no. Yo creo que fuimos una familia muy feliz. Todos. Muy feliz. Allá mis hijos son hermanos, y eso es fantástico, porque la madre es la que hace la cosa. Eso es importantísimo. Son hermanos totales y lo pasamos, y se adoraron, y lo pasamos bien. Bueno. O sea, fue bueno ser jefa de hogar. No, yo tenía ciertas condiciones, ciertos apoyos, ayudas, que por supuesto que no se refieren para nada, y no quiero frivolizar, Dios mío, Dios me perdone, de lo que tú acabas de decir, que me parece son realidades distintas, que por son supuesto. No, uno es una privilegiada total, pues, hay que partir de eso, ¿no? Total privilegio. Hago lo que me gusta, vivo en el país que me gusta, quiero a la gente que me quiere, es decir, ¿qué más quiero? Pues? Hasta la Santa Teresita de los Andes me hace milagros. Me hace favores. Bueno, la verdad que el tema y el programa lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Hemos podido tocar, se nos ha ido la hora rapidísimo. Lamento no poder darle la palabra a ustedes dos en un tema que también es muy relevante, pero al menos nos ha quedado una parte seria de un tema que es muy problemático en nuestro país y la parte donde también se le puede ver algo de simpatía, algo de humor a un problema difícil, en como la manera en cómo lo ha podido abordar la Delfina. Quisiera agradecerles a nombre mío y de Televisión Nacional que hayan estado presentes con nosotros hoy aquí en Hablemos de Televisión, tocando temas que esperamos hayan interpretado a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes y a los adultos que nos han estado mirando esta noche. Muchas gracias y la esperamos ver muy pronto nuevamente por las pantallas aquí de Televisión Nacional. Y el gaffiter. El gaffiter mujer. Vamos a anotarlo. Sí. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros en este programa en el día de hoy y contarles que la próxima semana no va a haber el día lunes Hablemos de Televisión porque es la ceremonia de entrega de los premios Óscar. Pero al lunes que viene, a continuación de ello, vendrá un resumen con lo mejor de lo que ha pasado en estos 2 meses y algo en que este programa ha estado al aire. Por su atención, muchísimas gracias. Esperamos que tengan una muy buena semana. Muy buenas noches. En Televisión Nacional de Chile, ya viene Un hombre llamado Halcón. Acompáñanos.